¿Qué tal amigos creativos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple elección de tipografía puede transformar la percepción de tu marca? Prepara tu canelazo, ponte cómodo, acompáñanos en este nuevo episodio de Canelazo de Ideas. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la tipografía y cómo puede influir en la toma de decisiones de las marcas, cómo las marcas pueden ser vistas con una tipografía, qué tanto influye esto con nuestros clientes. Antes de sumergirnos en el tema, déjame presentarte a mis compañeros en este viaje creativo. Junto a mí tenemos a Juan Carlos, nuestro experto en diseño gráfico que siempre tiene un truco bajo la manga para darte una vida a las letras, a las tipografías, a los logos. Y también está Carlos, quien con su criterio y su pasión por el branding nos van a dar su experiencia para que ustedes puedan tener una información más acertada en lo que es las tipografías en sus logos. Bienvenidos compañeros, ¿cómo están? Hola Andrés, hola Carlos. Bien, bien, muchas gracias. Con gusto de estar aquí otro tiempo de compartir para aprender sobre branding. Colegas, buen día. Aquí un saludcita en este programa, listos para empezar. Estamos listos para compartir contigo nuestras mejores ideas y consejos. Empecemos entonces. Juan Carlos, ¿cuáles son los principales tipos de tipografía, las categorías, cómo las podemos reconocer y diferenciar las unas de las otras? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, en cuanto a las clases de tipografías, hay tres que como que se han clasificado las tipografías básicamente para su más fácil entendimiento, diría yo, y para su más, ya que el mundo de las tipografías es muy inmenso, ¿no? Hay 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 tipografías. Entonces, diferenciarlas, entre tanto, encontrar un tipo de fuente tipográfica, pues se hace bastante complejo y bastante difícil. Los tres tipos básicos, y no vamos a ponernos muy técnicos en este asunto, algo muy básico. El tema es las tipografías serif, que son las que tienen terminaciones en los bordes, en las esquinas. Usualmente se la usa para editorial, para textos grandes, para el tema de textos que se tengan que leer seguido para que no canse la vista. El otro tipo es el palo seco, las más modernas, que son tipografías como su nombre dice, como su característica más bien dice, que son modernas, son más actuales, son más juveniles, más como para futuro, para tecnología y para modernidad. Las otras son las scripts, que son como hechas a mano, manuscritas, y ahí también hay una pequeña, diría yo, una submarca, sería una subclase, perdón, que son unas como un poco más hechas a mano, pero un poco más elaboradas, se puede decir. Esas serían básicamente las tres clases de tipografías que se puede distinguir en el medio. Ok, las scripts son estas tipografías que se usaron en un momento como tendencia en las marcas, ¿no? Que era tipo firma, todos los nombres de marcas, que muchas veces en la parte también de la parte jurídica se utiliza mucho este tipo de tipografías, ¿verdad? Sí, correcto, ese mismo tipo es. Hay algunas que son un poco más caligráficas, que son, pero esas, pero hay otras que sí son, es como hacerle a mano un tema más informal, a veces es un poco, incluso se puede jugar hasta con un estilo como informal, juvenil, algo así más o menos, o sea, Ok. porque son como que no siguen muchas reglas algunos estilos de esos, o sea, son como más a lo que salga en la mano, a lo que tenga el sentimiento, la emoción, el tipógrafo para hacer eso. Perfecto. Bueno, ya que tenemos claro entonces de las categorías de tipografías, Carlos, ¿tú cómo es tu proceso de elección de tipografía para presentársela a un cliente? ¿Cuál es tu criterio, el criterio que utilizas al momento de elegir una tipografía para un diseño? Bueno, partamos de que con una investigación previa, entonces elegimos, normalmente yo elijo dos, ¿no? Una que es corporativa y una complementaria. La corporativa tiene que ser muy legible,
puede ser, como dijo Juan Carlos, palo seco o clásica. Todo depende del negocio, el servicio, el producto que se desea ofertar, ¿no? Pero en sí debe ser una tipografía legible como primer punto, se puede decir. También es importante que la tipografía tenga sus rasgos característicos. Por ejemplo, si hablamos de servicios, qué sé yo, juveniles o deportivos. Bueno, ahorita porque estamos en esto de la competición, ¿no? Deportiva. Entonces tienen que ser unas letras dinámicas, unas letras inclinadas, qué sé yo, con características dinámicas, que tengan fuerza también, es importantísimo, ¿no? Esa como corporativa. Ahora, como complementaria, también es importante que sea legible, ¿no? Porque si no, digamos que elegimos una script y con mayúsculas, entonces no se puede leer bien, ¿no? Como manifestaron. Entonces sí es importante, como para empezar, ese tipo de características. Ajá. Ahora que hiciste énfasis en que la tipografía se debe leer, debe ser legible, Juan Carlos, ¿cómo te aseguras de que una tipografía sea legible en diferentes tamaños, tomando en cuenta que hay aplicaciones para los diferentes logos y diferentes casos en los clientes, ¿no? Habrá clientes que utilicen su logo o utilicen sus diseños en cosas muy pequeñas, otros que no necesiten tanta reducción, pero ¿cómo te aseguras tú de que la tipografía sea legible en reducciones? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el branding, en el caso del branding, que es creación de una marca, tenemos, nosotros entregamos, con Carlos hemos hecho algunos trabajos del tema de un manual corporativo. En ese manual damos sugerencias de cómo se debería manejar tanto el color, tamaño, tipografía, espacios, aislamiento del logo y toda esa cuestión. Entonces, en ese manual hay una sección que dice reducciones mínimas. Entonces, nosotros hacemos las pruebas en cuanto a qué tamaño mínimo nos da la reducción del logo, o sea, hasta dónde es legible. Y entonces, incluso ahí, si vemos la necesidad por ejemplo, tenemos ya un logotipo, escogido una tipografía y ya le tenemos bien espaciado en cuanto a kerning, es un término técnico, pero Esto es el es espacio entre letras, el, ¿verdad? el espacio entre letras exactamente. Si ya le tenemos en grande, eh, bien espaciado, pues al hacer las pruebas de reducción mínima, pues vamos a ver si es necesario hacer un pequeño ajuste para que en ese momento del mínimo tamaño que se pueda reducir, pues con eso se pueda leer. Entonces, hay veces que en grande parece bien, se lee y queda todo pleno, pero el momento de reducir, pues parece como que se emborrona la tipografía, es como que se mezclan los caracteres y se pierde legibilidad. ¿Qué dirá aquí? Entonces, Después de estar pues, exactamente. adivinando qué dice. ¿Qué empresa es esta? Ya, chuta, presta una lupa, entonces. Entonces, ese es el detalle y esa es una consideración importante, me parece a mí, porque estás teniendo en cuenta todos los públicos que van a leer, porque, bueno, obviamente siempre hay un público objetivo principal, pero no sabes dónde nomás va a estar tu marca y quién nomás la va a ver. Entonces, Ujú. hay muchas personas que, por ejemplo, no tienen buena visión, buena vista, yo qué sé. Y entonces ahí se considera ese tema de que se tenga legibilidad como en tamaños mínimos. Entonces, eso va en el manual de marca. Carlos, justamente que ahora que Juan Carlos habla de esta parte de la reducción y el manual de marca, ¿tú crees que es conveniente analizar al momento de crear una marca, formar un logo solamente basado en letras o crees también que se debería tener la opción de tener un icono que ayude a representar a la marca en casos específicos cuando hay reducciones muy pequeñas, como por ejemplo el caso de Nike? Nike utiliza el icono en las partes más pequeñas de su marca, donde no va a ser quizás las letras muy legibles.
¿Cuál sería tu recomendación en este caso para las personas que van a crear su marca y están escogiendo una tipografía? ¿De pronto tomar esto en consideración o crees que no es del todo necesario esta parte? Depende del tipo de negocio, ¿no? Pero yo sí recomendaría utilizar un icono, o sea, que ayude justamente a generar el branding, porque pongamos el caso de Apple, ¿no? Entonces, que es una manzana. Entonces, esa manzana está en las cajas, está en los celulares, está en muchos soportes. Y no hace falta que vaya el nombre, ¿no? Si se han Claro. dado cuenta. Ujú, claro. Entonces, como que el icono, como que es mucho más productivo. Entonces, yo sí recomiendo en la mayoría de negocios que utilicen un icono, un símbolo para que lo puedan reproducir y multiplicar, ¿no? Ahora, sí hay negocios que de pronto se les puede trabajar solo con el nombre y la tipografía, ¿no? Que no hace falta el icono, pero en la gran mayoría sí hace falta un símbolo, un icono. Por ejemplo, el caso de Fibeca, ¿no? Que al inicio se le trabajó, hace años se le trabajó solo letras Fibeca, unas letras redondas, amigables, pero con el tiempo yo he visto, muy personalmente he visto que le hace falta un símbolo para, será por los nuevos tiempos de la tecnología, si le hace falta un icono que le ayude, ¿no? A su branding. Y yo he visto que le han puesto una F y una Y, pero no sé, sería de que le trabajen más. Sí, es como Sí, que han separado solo las dos sí, letras. Sí, sí, he sí, visto sí, sí. eso. Y Ujú. no se ve potente, no se ve potente. Entonces, yo recomiendo que desde un principio a un emprendimiento, un negocio marca, sí lo adapten un símbolo, porque este símbolo les va a dar a largo plazo, les va a dar bastante fuerza y poder. Juan Carlos, ¿cuál es tu proceso, tus pasos claves al momento de elegir una tipografía para un logotipo? Como en el capítulo anterior más o menos topamos la psicología del color, Ujú. acá también se aplica algo parecido. O sea, también es en cierto grado, la tipografía transmite ciertas cosas. Por ejemplo, las tipografías serif son con los rasgos que mencionaba en las terminaciones de las letras, esas transmiten más elegancia, algo clásico, algo histórico, algo antiguo, algo eh, incluso puede ser antiguo pero elegante, con presencia, sí. Tradicional. Entonces, tradicional, correcto, me ayudaste ahí en esa palabra. Correcto. Entonces, por ejemplo, esos siempre se ha usado por ese lado. Entonces, las otras, las palos secos son para más modernidad, más juvenil, más tecnología, más por ese lado. Y como te mencionaba, las scripts son un poco, también son algo clásicas, algo incluso también juguetonas en cierto caso, de ciertas tipografías. Entonces depende mucho del concepto que la marca quiera transmitir, ¿no? Entonces, por ese lado se empieza buscando el reforzar por medio de la tipografía los valores de la empresa, igual que con el color, igual que con las formas para eh, qué es lo que la empresa quiere destacar y quiere comunicar con su imagen corporativa, con su logotipo, su branding. Entonces, con esos se empieza buscando una tipografía lo más adecuada que se adapte lo mejor a esos valores, y de ahí siempre depende si se necesita como es una sola tipografía. A veces hay como es logotipos o empresas que solo tienen el nombre, a veces no van ni eslogan. Entonces, a veces se necesita una sola tipografía o a veces una complementaria, como decía Carlos.
Entonces, de ahí se escoge la tipografía, la principal, la complementaria y la corporativa. Entonces, algo así es el proceso, algo muy rápido, ¿no? Pero algo así es el proceso de selección de tipografías. Para complementar lo que dice Juan Carlos, en tu proceso creativo para elegir marcas, ¿qué prefieres? ¿Utilizar una tipografía que te permita tener variantes en una misma tipografía? ¿O prefieres utilizar combinaciones de tipografías? ¿Qué es más fácil para ti o qué crees que funciona mejor para el cliente? O sea, para diseñar el logotipo, eh, lo que a mí me gusta es rediseñarle a la tipografía. Ok. Por decirte, si hablamos de empresa de construcción, yo lo que elijo es una tipografía un poco más pesada, se puede decir, pesada por el tema de construcción, ¿no? Ujú, Y de ahí me gusta rediseñarle a la tipografía, porque no todas las tipografías son perfectas. claro. Tienen por ahí sus fallitas porque son hechos por humanos. Ujú, Ujú. ujú, Entonces me gusta rediseñarla, me gusta, por ejemplo, a la T y por ahí la L, uniles, jugarles un poquito para que sea algo interesante y eso es identidad, ¿no? Jugarles un poquito para que sean diferentes, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta elegir unas tipografías que vayan con el caso y de ahí rediseñarlas. Eso como tipografía de logotipo, ¿no? Ujú, Pero ya como tipografía corporativa, qué sé yo, para los anuncios, los pods, catálogos. Entonces, ahí sí yo escojo una tipografía que sea, como dije anteriormente, legible, que sea clarita, porque muchos clientes me han dicho, ¿por qué le hacen a la tipografía tan pequeñita? Por ejemplo, en la tarjeta personal. claro. No sé si lo... claro, sí. Dice, ¿por qué tienen los teléfonos tan pequeñitos? Entonces, si yo sí elijo, trato de elegir la tipografía que sea clara y obviamente hacerle grandecita, ¿no? En los teléfonos y con bola, por decirte, ¿no? Entonces, dice, porque eso es lo importante, que los clientes de los clientes eh, vean legiblemente el número de celular o la página web, ¿no? Entonces, que se vea grande. Claro. Entonces, siempre me fijo y escucho bastante a los clientes, ¿no? Ajá, entonces, la tipografía es importantísima para la comunicación y en combinación de los logotipos, ¿no? Y en la parte corporativa, ¿prefieres escoger una tipografía que te dé variedad o prefieres trabajar en conjunto una tipografía con un complemento de otra tipografía? ¿Cuál es tu elección ahí en esa parte? Y que haya variedad, obviamente que haya variedad, porque en ese sentido se puede hacer muchas cosas interesantes y todo con el fin de que en la comunicación visual ayude, sea pregnante y sea, como dicen, ¿no? Impactante. Complementando lo que nos dijo Carlos del trabajo de los logos, hacerlos con tipografías modificadas, ¿qué ejemplos nos podrías dar de marcas que hayan trabajado sus logos a base de tipografías, pero las hayan modificado y las hayan hecho correctamente? De lo que recuerdo ahorita, sí, me parece que FedEx es uno de los casos bastante interesantes de correcto manejo de la tipografía. De lo que sé, es una tipografía futura, Futura. eh, pero el juego tipo que hacen con la tipografía es interesante, o sea, si se fijan en el logo, pegan los espacios entre caracteres, Para le generar una unen forma, ¿no? para que le haga una sola forma. Y lo interesante está entre la E y la X, que se forma una flecha para adelante, es una, un truco gráfico ahí que nos sugiere una forma interna, es figura a fondo, creo que es ese principio de diseño. Entonces nos da la sensación de como que la empresa va hacia adelante, aparte de que también puede comunicar el concepto de entrega que va a entregar sus productos. Entonces ese es
si tú le ves es tipografía pura. Ese es un Entonces concepto muy bien trabajado. es un muy buen trabajo de tipografía para un logotipo, ¿no? Otro que se me viene a la mente es Amazon. Amazon, de lo que creo que es una oficina, creo que se llama la tipografía. Y es una sutil modificación, ya que en la Z es como que es el cachete de una carita, que es la boca, que es la sonrisa de Amazon, es como para representar una satisfacción del cliente al recibir su producto, porque bueno, yo en lo personal sí he comprado en Amazon, entonces ya cuando me llega soy como niño en dulcería. Llegó lo que tanto esperé, entonces eso es genial. Entonces, y si ves en ambos casos, bueno, no es que sea una regla rígida, pero son sutiles los cambios, son muy sutiles, pero muy, muy potentes, muy efectivos. Yo había escuchado hace un tiempo que el logo de Amazon también quería decir que tienen todo de la A a la Z, por eso era también la conexión. A Y ver, eso, mira que es interesante porque son conceptos que te ponen a pensar y te ajá, generan un recordatorio en la marca. Y esto es un trabajo para las personas que nos escuchan. Ustedes pueden investigar de marcas que hayan trabajado sus logotipos con tipografías modificadas y van a ver que de pronto van a encontrar marcas que utilizan la misma tipografía. Muchas veces el caso de Futura o Helvética se repiten con varias marcas, pero que al ustedes ver las tipografías, ver el logo final, no se parecen. Y son con las mismas tipografías, solo que al hacerle ciertas modificaciones, les dan una forma muy diferente y personal a sus logos. Y eso es importante que tengamos en cuenta porque quizás nos guste una tipografía y está bien que nos guste, que conecte con nuestro público objetivo, pero siempre debemos darle un toque diferente, un toque especial para que no vayamos a cometer los errores de que nuestra marca se parezca a la marca del vecino o a la marca del señor que se puso enfrente porque utilizamos la misma tipografía, el mismo estilo, los mismos colores, solamente cambió el nombre. Entonces, recomendaciones para tomar en cuenta. Al momento de combinar tipografías, ¿cuál es tu criterio para hacer esta elección al momento de hacer una combinación de tipografías? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En qué te basas al momento de tomar esta decisión? Y en los caracteres de la tipografía, porque por decirte debe haber bolds o negrita, como les llaman, debe haber una regular o normal y debe haber una light o delgada, ¿no? Y entre estas es la inclinada, como les llaman, cursiva es, la itálica, la Italic. itálica. o cursiva también, sí. Y también es importante, como yo trabajo bastante con ofertas para mis clientes, entonces por decirte los números, ¿no? Entonces Ujú. eso me fijo bastante porque a veces hay tipografías bonitas, pero los Pero números los números son son feos. feos. Sí, es Ujú, verdad. claro, los ¿Cómo números son feos. solucionas eso? Cuando eso te sucede, cómo lo solucionas ahí? Bueno, me pasó un caso, ¿no? Trabajando con la tipografía Franklin. Ya. Ya, para los números es horrible, termina en unos cuadros feos, feos. Entonces me tocó ponerle una helvética para las ofertas, una helvética, que Claro. sí es bastante llamativa y se le puede manejar entre bold o regular, ¿no? Entonces le hice esa combinación muy discreta, no solo yo sabía esa, pero a la opción del público, el usuario le ve potente y eso es importante, ¿no? Ahora tu cliente Entonces, ya lo sabe también ya. ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta en esto del diseño de soportes, que las tipografías nos den como para números, textos, letras, mensajes, etcétera, ¿no? Que haga un conjunto armonioso, ¿verdad? Eso es lo que queremos tener siempre con las tipografías, que no vaya Ujú. a resultar una combinación extraña o rara, por así decirlo. Juan Carlos, ¿qué combinaciones de tipografías que hayas visto recomiendas no utilizar? ¿Qué has visto tú de pronto que se utiliza? Vamos a entrar ya en la parte de los errores comunes. ¿Qué parte tú crees que es lo que se suele usar comúnmente, pero que es un error fatal y que no se debería utilizar?
A ver, por ejemplo, errores comunes que he visto, por ejemplo, la tipografía está el script que te decía, Ujú. usarla, hay ciertos tipos de esa script que la he visto yo que en negocios ponen en mayúsculas. Y hay ciertos tipos de tipografías, eso que literalmente no se lee, no se entiende cuál es la cuestión. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en esas tipografías la J y la L se parecen, o se parece también una C, o hijo de madre. Entonces, mira, como anécdota, yo te cuento que yo voy caminando en las mañanas y como recién me cambié de casa, estoy en este nuevo barrio y ya como que cogí una ruta de caminada, ¿no? Ya. Y la cuestión es que paso por una tienda, unos víveres que sí, que sé que son víveres, pero no sé cómo se llama. Hasta ahora no descifro, ya creo que paso unas 20 veces y no descifro. Voy a entrar a preguntar, vea cómo se llama el local, vea, no sé, así no entiendo. Porque es ese tipo de tipografías que no se entiende, o sea, el nombre no se entiende. Y ese es uno de los errores comunes en cuanto a elección tipográfica. Usualmente eh, es como que, como tú dijiste, no está mal el gusto del personal, Ujú. pero hay que también irse al tema un poco práctico, porque si no, debemos estar claros qué queremos comunicar. Y si, o sea, por más que sea bonito para mí, hay que ser un poquito objetivos y pedir opinión o crítica constructiva a unas 6, 7 personas que digan, a ver, ¿entiendes lo que dice ahí? Si no lo entienden, es que algo está mal, algo está Claro. fregado, algo está complicado. Ajá. Otro error común es usar tipografías que no van con el concepto de marca o lo que quiere comunicar la empresa. Ok. Como te digo, es temas de gusto personal, por ejemplo, del dueño, pero eso no tiene que ser el determinante para escoger la tipografía, o sea, no puede ser eso. Ya. ¿Por qué? Porque, o sea, si la empresa quiere comunicar modernidad, como es vanguardia, y escoge una tipografía antigua que casi no se lee, que está difícil de leer, entonces difícilmente o una tipografía más infantil como la Comic Sans, como es la típica Comic Sans que ponen en todo lado. Entonces se ve ese error, o sea, no transmite lo que la empresa se supone debía transmitir. Entonces, como digo, hay que salirse un poquito del gusto personal, y ser un poco objetivos para comunicar lo que realmente queremos comunicar, ¿no? Antes de que Carlos siga con los errores comunes de las tipografías y el uso al momento de combinarlas, les voy a contar dos anécdotas. Una referente a lo que tú dijiste al principio de qué dice este negocio, cómo se llama. Nosotros con mi esposa hace un tiempo descubrimos un lugar de parrilladas de mariscos. A ella le Ya, encantan los mariscos y a mí me encanta la parrillada. Así que dijimos, ok, vamos a probar, vamos a ver qué tal. Muy rico, la atención muy buena, el sabor delicioso. Y nosotros debatíamos en cómo se llama el local, porque veíamos el logo, que el logo era un pescadito con el mar de fondo y todo. O sea, ya te imaginarás, el típico logo que te dice de dónde viene el producto, cómo lo trajeron, cómo se sirve. El logo te cuenta todo. sí, Y el nombre no sabíamos cómo se llamaba. Teníamos el debate porque no se entendía. Las letras estaban muy juntas y no eran las letras estas que tú me comentas, las serif, me dijiste el nombre, ¿verdad? las de script, Scripts, ok. Esas no eran ese tipo de letras, eran letras de palo seco. Pero ya, estaban tan juntas que no se entendía qué decía. Y nosotros cuando ya pagamos le dijimos a la señora, ¿cómo se llama el local? Y nos dio un nombre que no era ni el que mi esposa creía ni el que yo creía. Era otro nombre completamente diferente. Y yo todavía me quedé como que, ¿ah? Disimuladamente le tomé una foto al logo para tratar de descifrar dónde decía eso. Ya ajá, después me di ya, cuenta que sí decía eso, pero había que detenerse a ver y leer. Es como el dicho que dice, no es feo, solamente hay que verlo con calma. O sea, así era, había que detenerse a leer un rato para entender cuál era el nombre de la marca. Y siguen con esa misma tipografía. Ahora, la otra mm, anécdota
era que, como tú dijiste, hay muchas veces se utiliza la fuente Comic Sans. Y también había un tiempo que se comenzó a usar bastante la letra Impact. Esa fuente estaba utilizada en todos lados. Ujú. Y lo que la Claro. gente no sabía es que esa fuente fue creada para una empresa de lucha libre, cuya marca antes era TNA Wrestling y luego se pasaron a llamar Impact y se creó esa fuente para esa marca. Entonces esa era la fuente de esa marca y todo el mundo comenzó a utilizarla, aunque sus empresas eran de cualquier otra cosa y no conectaban con esos valores de esta empresa, lo usaban porque les gustaba, porque estaba bonita, porque tenía peso. Y Ajá. a veces no sabemos ni de dónde vienen las tipografías, pero las queremos usar porque vimos que alguien las usó y queremos usar también esa tipografía. Ahora, con estas cosas ya contadas, Carlos, ¿qué otros errores tú has notado al momento de elección de tipografías o de combinación de tipografías? En las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Por decirte, un jardín de infantes, le ponen las letras con mayúsculas. Entonces, las mayúsculas son como, en comparación con las minúsculas, son como más grotescas, ¿no? Ujú. Entonces, al hablar de un jardín de infantes o algo relacionado con niños, entonces es preferible minúsculas porque como que las minúsculas generan más ternura, más confianza. Por eso es que muchas empresas que son en sí su negocio es medio fuerte, medio pesado, le ponen minúsculas justamente para equilibrar, ¿no? Eso de que den más confianza, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, muchas veces cometen esos errores, ¿no? De poner tipografías muy fuertes para negocios que en verdad deben ser más sutiles, ¿no? ¿Qué otro? Por ejemplo, a nivel de gastronomía o a nivel de lo que es frutas en sí, eh, ahí se necesita un poco más de movimiento, más naturaleza, ¿no es cierto? Entonces yo he visto que ponen tipografías muy palos secos, ¿no? Ujú. Muy palos secos, muy cuadradas, ¿no? Entonces lo que se debe transmitir es un poco más naturaleza, más orgánico, ¿no? Entonces ese tipo de cosas y que muchas veces en lugar de ayudar eh, se genera rechazo, ¿no? Entonces es importante siempre, y eso yo también he conversado con muchos diseñadores, es importante poner atención en el tipo de servicio que ofrecen, ¿no? Claro que sí. Porque si eso ya he dicho en algunas ocasiones, se enamoran de su producto, del servicio, pero no ven el mercado, ¿no? Que es lo importante. ¿Alguna recomendación que las personas podrían tener al momento de elegir sus marcas o tener ya el logotipo, la tipografía de sus marcas? ¿Qué podemos hacer para saber si estamos conectando correctamente? Esta es una recomendación desde parte de marketing, de la percepción de las personas. Cojan su logo, colóquenlo junto a logos de la competencia, logos de marcas que sean reconocidas en el campo que ustedes están trabajando y hagan una encuesta. Pregúntenles a las personas si tuvieras que comprar X producto o X servicio a estas marcas, viendo solamente el logotipo de las marcas, ¿a cuál le comprarías? ¿Esto qué va a generar? Nos va a generar estadísticas de cómo las personas están viendo o percibiendo nuestras marcas. Es un trabajo que muchas veces no se lo hace, pero ayuda bastante al momento de nosotros saber si estamos haciendo una elección correcta en nuestros logos, en nuestra tipografía, estamos conectando con el público que queremos conectar, estamos haciendo algo que va coherente con lo que queremos o de pronto nos estamos dejando llevar por nuestros gustos nada más. Ahora, justamente Carlos topó un tema que me parece muy interesante, el uso de las mayúsculas y minúsculas en los logos. Juan Carlos, ¿cómo lo manejas tú cuando le haces una presentación a un cliente? Porque he tenido casos en los que los clientes, no, es que la primera letra tiene que ir en mayúscula, sí o sí tiene que ir en mayúscula, y trato de decirles, a ver, el público al que nos dirigimos es un público joven, es un público que quizás no le va a conectar mucho si usamos este tipo o de esta forma, hay que usarlo así. Y he puesto ejemplos de marcas que son muy reconocidas, que utilizan sus logos en minúsculas, pero
parece que esto no termina de convencer a las personas. ¿Cómo lo trabajas tú en este sentido? Para eso mismo creo que son estos capítulos, ¿no? Ujú. Y este canal nació para eso, para ayudar a culturizar a los clientes, diría yo, en el tema del diseño y ayudar a romper esas creencias, porque yo sí digo que son creencias que no, a veces no tienen justificación, como tú dices, hay muchas marcas que manejan sus nombres con minúsculas y todo depende de lo que se quiera comunicar, como dijiste, o sea, depende del concepto que quiera comunicar, como dijo Carlos, del tema, por ejemplo, de un jardín de infantes, quedaría muy bien, hay que ver el concepto obviamente de cada caso, pero quedaría muy bien en minúsculas, tal vez con colores, con unos dos colores o tres colores bien chillones, bien juguetones. Entonces quedaría muy bien en ese caso. Y a veces los clientes se cierran y dicen, no, pero es que a mí me enseñaron que siempre las mayúsculas, la primera es con mayúscula. Sí, pero no siempre se aplica, o sea, toda regla siempre se puede romper, o sea, y sobre todo en este tema del diseño y la comunicación visual, porque estamos tratando de comunicar mediante imágenes, o sea, no es solo texto a veces, o bueno, a veces en el caso de las tipografías, pero también por medio de una palabra cómo comunicas. Entonces ahí entra el tema de mayúsculas, minúsculas, colores, formas y toda la cuestión para ayudar a comunicar mejor. Entonces, yo diría que los clientes se dejen asesorar, esto lo vamos diciendo en cada capítulo, por los profesionales que contraten. Obviamente hay que buscar los mejores profesionales para que ellos les guíen por el camino más adecuado para lograr que su marca logre la comunicación que busca, ¿no? Con sus clientes. Como acabas de decir, toda regla tiene su excepción. Y una cosa es al momento de redactar un documento, redactar un copy para redes sociales. Obviamente no vamos a romper los patrones de ortografía esenciales. No vamos a empezar un párrafo con minúsculas. Pero al momento de crear un logo, crear una marca, crear un concepto de comunicación, podemos hacerlo dependiendo del público al que queremos llegar, dependiendo quién es nuestro cliente final. Recordemos que debemos pensar no en nosotros, sino en la persona que va a recibir nuestro producto y nuestro servicio. Eso es lo más importante, tener esa información, conocer bien a nuestro cliente para saber cómo vamos a comunicarnos con él. ¿Qué tanto influye la elección de una tipografía al momento de comunicarlo con un cliente? Obviamente es como si yo decía que la marca o el branding es como la sangre en las venas, ¿no? En cambio, la tipografía es como las venas donde circula la sangre, ¿no? Porque todo se transmite a través de letras e imágenes visuales, ¿no? Ujú. Ujú. Va junto o es un complemento con la parte visual o es parte de ella, ¿no? Entonces, es importantísimo elegir una tipografía, eh, como hablábamos, corporativa, complementaria, porque eso le da y le ayuda a la identidad gráfica del negocio, emprendimiento, ¿no? Eh, Ahorita justo estoy viendo Casa Pica, ¿no? Tiene unas letras así minúsculas, medias redonditas, que generan confianza. Y donde se presente esto va a generar confianza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está transmitiendo esa tipografía? Es confianza. O sea, y donde se promocione o se publicite, va a estar presente este tipo de letra, esta tipografía. Entonces, genera confianza. Muchas otras empresas generarán lealtad. Entonces, una tipografía ayuda bastantísimo a generar estos valores visuales. Ahora vamos a topar un tema interesante y que quizás pueda ser un poco debatible para más que todo en los diseñadores, y esto va a servir de bastante información para los clientes. ¿A qué me refiero? A las licencias de tipografías. Quizás los clientes no sepan que existen licencias de tipografías, licencias de uso.
hay licencias que nos permiten usarlo en ciertas cosas, no en comerciales, o hay otras licencias que son comerciales que las podemos utilizar, pero para esto quisiera, Juan Carlos, que me expliques mejor cuál es la diferencia entre las licencias gratuitas y las licencias comerciales y quién debe otorgar estas licencias, quién las paga, el cliente o el diseñador. El tema de las licencias es un poco, sería engorroso, sería el tema por el hecho de que, o sea, bueno, en experiencia personal te cuento, yo cuando recién empecé a diseñar, Dios mío, la emoción de tener 6.000 tipografías, 7.000 tipografías, tío. Variedad de ¿Cómo, tipografías. cómo hayas ahí? Y obviamente eso era en hace, ¿qué? 15 años, más o menos. Y obviamente ahí las tipografías eran las que encontrabas en internet y como no, por ejemplo, en la universidad nunca nos hablaron de este tema de las licencias. Ya cuando llega el tema profesional ahí tú tienes que seguirte capacitando y vas entendiendo algunas cosas, ¿no? Claro que sí. Entonces, ahí también te vas con la experiencia, obviamente, con los años vas dándote cuenta de que no hace falta tener 7.000 tipografías para ser el mejor diseñador, sino que aunque tengas unas 20 30 en tu arsenal, yo creo que con eso ya tienes para hacer, para satisfacer todas las necesidades de los clientes, ¿no? Entonces, en ese tema, depende, como digo, de si el cliente, por ejemplo, quiere algo más especial y él decide, decide cómo es hacer la diferencia y quiere comprar su propia tipografía, pues podemos comprar toda una familia tipográfica para la empresa en sí y tiene el uso libre y común de comercial para lo que necesite, ¿no? Ahora las licencias gratuitas que siempre hay ahí, Dafont, por ejemplo, ahí tienes el portal donde te puedes bajar tipografías y ahí mismo dice, o sea, a veces hay tipografías que son gratuitas completamente, puedes hacerlo uso tanto personal como profesional, pero hay otras que solo son para uso personal, no comercial. Algunas son de demo, o sea, ¿qué quiere decir demo? Que solo hay una variante de tipografía, solo te dan la regular, la bold, y a veces, Dios mío, deme las otras, está bacán. Entonces, claro, porque hay tipografías que son bien bonitas, pero a veces solo dan una variante. Entonces, es como para engancharte y que compres la tipografía. Vienen sin tildes. Eso, vienen sin tildes, vienen sin números, miércoles, no. Entonces ahí hay que, obviamente ahí hay que ver bien, a eso sí hay que hacer buena elección de tipografía para tener todos los caracteres y como Carlos mencionó, tener por lo menos unos cuatro o cinco variantes, si se puede hasta unos 6, 7 variantes de la misma familia. ¿Qué quiere decir esto? La light italic, regular, italic, medium, bold, bold italic y todas esas para tener variedad. Por el hecho de que las piezas gráficas a veces se necesita resaltar visualmente algo más, entonces para no usar otra tipografía que no sea la corporativa ya tenemos la versión Bold o Light o lo que sea. Muy bien. Hablamos hace un momento de marcas que han desarrollado muy bien la parte tipográfica y han creado conceptos muy originales a partir de esto. Ahora hablemos de la parte contraria. ¿Qué marcas consideras tú que han utilizado mal la tipografía en sus logos o en su branding total? Bueno, abundan, ¿no? Abundan. No quiero hacer quedar mal, pero sí es importante poner unos ejemplos Pongamos los ejemplos como sobre la para... mesa. La idea es ir aprendiendo, ¿no? Es la cultura del branding. Eh, a ver, eh, la posta en... Recién ha rediseñado su imagen, le veo un poco mejor, pero antes tenía 3 tipografías metidas en el logotipo, ¿no? Era la posta, era inclinada, creo que era una Times, algo así, la, Ajá, sí, sí. y luego posta, la P, que es otra como tipografía, y el resto de letras. Entonces era como una fanesca de letras y se veía medio, que
¿qué se puede decir? Como ruido visual. Entonces parece que ahora ya le han mejorado, pero el color como que deja un poquito sabor agridulce, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no se debe hacer, no mezclar 3, 4 tipografías de un logotipo, ¿no? Eso genera ruido visual. ¿Qué otro? Que, por ejemplo, ven noticias que son portales en internet de Ujú. noticias. Normalmente este tipo de portales que están en internet cometen justamente esos errores, ¿no? Digamos, ven noticias, por ejemplo, ya le ponen, vamos a salir al aire, entonces hay que crear un logo, entonces de la noche a la mañana. Entonces ya, entonces como es BN Noticias, entonces pongamos la B y la N, le ponen las dos letras, la que salga, ¿no? Ujú. Le ponen noticias en Arial, y ya. Entonces, y así he visto una serie de negocios, de servicios que lo ponen así al apuro, la tipografía, y eso genera obviamente mala calidad, ruido visual, ¿no? Entonces, eso por favor, evitar esos errores, ¿no? Ahora, Juan Carlos, digamos que me gusta la tipografía de una marca, pero no sé cuál es su tipografía. ¿Hay Mm. alguna herramienta, hay algún tip, alguna forma de saber cuál es esa tipografía para que las personas que de pronto les gusta una tipografía y ven que puede conectar con su concepto de marca, lo puedan utilizar? Sí, 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 claro, hay una herramienta y justamente creo que se creó con esa idea porque como te comenté al principio del podcast, el mundo tipográfico es enorme, entonces hay miles, miles y miles de tipografías, entonces, chuta, encontrar a una tipografía, yo recuerdo cuando recién empecé para encontrar una tipografía, hijo ah, qué bestia, y eso que en ese, no, o sea, últimamente me compré un catálogo tipográfico porque ahí te muestra los demos y entonces ahí sí ya, pues es un poco más sencillo, pero igual es trabajoso. Ahora la herramienta es una página web que es What's My Font, es en Okey, inglés, pero básicamente tú tienes una imagen y subes esa imagen y te coge la referencia, tú marcas con un selector ahí lo que quieras leer. Obviamente no es infalible, a veces se encuentra la tipografía porque va a comparar con sus bancos de tipografías que ellos con tienen, los datos que ellos tienen en ese momento. los datos que tienen ellos, su inventario tipográfico y van a ver si es que encuentro. Entonces, a mí en la vida profesional me ha ayudado bastante, casi la mayoría he encontrado, a veces ya no hay, y a veces toca redibujar la tipografía desde cero. Entonces, esa es la herramienta que yo les podría recomendar para encontrar la tipografía que quieren, que les gustó y dijo, wow, esa tipografía va con lo que yo quiero. ¿Qué errores normalmente tú ves al momento de que en la calle de pronto te entregaron un flyer o de que estás pasando y viste un letrero y obviamente el ojo crítico que tienes en la parte de branding? ¿Qué errores te has encontrado con estas partes ya los diseños gráficos hechos de las empresas? A nivel tipográfico es que digamos, diseñan con 10.000 tipografías. O sea, le ponen la Arial, le ponen la Times, le ponen la Comic, Sí. creyendo que mientras más tipografías lo pongan, va a resaltar mejor el mensaje. Y no es así, sino más bien lo importante es que, bueno, claro, el mensaje debe estar muy claro, pero utilizar una o dos tipografías es mucho mejor, ¿no? No sé si ustedes se han fijado en estos pósters que colocan en las calles, en los postes, Sí, anunciando, anunciando espectáculos. Sí, 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 tal Entonces, cual. sí, ese es el típico post que utilizan 10.000 tipografías, ¿no? Ujú, Entonces, sí. eso, por ejemplo, en lugar de aclarar el mensaje,
publicitario, realmente desordenan totalmente, ¿no? Entonces uno no sabe si irse a leer Jaime Enrique Aymara o Paulina Tamayo Sí, o, o qué sé yo, u otro artista, ¿no? Entonces, esa es la típica que utilizan en miles de tipografías. Y de hecho, en Internet también nos encontramos con los mismos errores, ¿no? En las publicaciones. Ahora que, por ejemplo, está de moda TikTok, entonces ahí se le pone nomás la tipografía vintage, tipografía, etcétera, ¿no? Entonces, es realmente un desorden total. Entonces, eso, por ejemplo, evitar y solo utilizar entre una o dos tipografías. Elegir la tipografía adecuada es un aspecto crucial desde el diseño de tu logo y la identidad de tu marca, desde comprender los diferentes tipos de fuente hasta evitar errores comunes. Recuerda, amigos creativos, en Canelazo de Ideas estamos aquí para encender tu creatividad y llevar tus proyectos al siguiente nivel. Suscríbete en nuestro canal, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos nuestro próximo episodio y si tienes alguna duda, déjanos en comentarios, te vamos a ayudar a resolverla. Gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos en el próximo.